Muy buenas tardes con todos y todas. Les agradeceremos mantengan apagados sus micrófonos y cámaras. Vamos a dar inicio al ciclo de webinars Afrontando el Cambio Climático mediante el monitoreo y el modelado oceanográfico, el cual tiene como objetivo divulgar los resultados y avances obtenidos en el proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías. Invitamos al doctor Dimitri Gutiérrez, director de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático del Instituto del Mar de Perú, para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, doctor Gutiérrez. Bien, bueno, muchas gracias, Virginia. Buenas tardes a todos. Bueno, les extiendo la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars que estamos organizando como Instituto del Mar del Perú en el marco del proyecto de adaptación al cambio climático relacionado a sus impactos en las pesquerías. Como se ha dicho, dentro de este proyecto tenemos 4 componentes y la segunda de ellas está relacionada con la modernización del sistema de vigilancia y predicción con el fin, ¿no?, de reducir la vulnerabilidad de los actores, digamos, de la pesca artesanal y en general del sector pesquero. Entonces, dentro de este componente se ha llevado a cabo una serie de acciones orientadas a mejorar las capacidades de monitoreo y también algunas acciones relacionadas a la generación de conocimiento básico en relación a escenarios futuros del cambio climático y cómo estos podrían afectar el sector marino costero. En esta tarde vamos a contar con la participación de 2 especialistas del Instituto del Mar del Perú. La primera de las intervenciones va a estar dirigida a explicar las experiencias que se vienen implementando en relación a la utilización de vehículos autónomos, gliders, para el monitoreo de la zona marino-costera. Y la segunda intervención va a estar orientada a explicar, ¿no?, algunas nuevas acciones en relación al monitoreo ambiental de áreas marino-costeras en particular. La primera de estas intervenciones estará a cargo del ingeniero Noel Domínguez, de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático, y la segunda a cargo del doctor Arturo Aguirre, que es profesional de la Dirección General de Investigaciones en Acuicultura. Bueno, entonces yo espero de que disfruten estas charlas y dejaría paso a los especialistas para que inicien sus exposiciones. Gracias. 3, 4. Muy bien. Seguidamente, el doctor Jorge Tan, responsable del Laboratorio de Modelado Oceanográfico, Ecosistémico y de Cambio Climático del IMARPE, presentará a los expositores de esta tarde. Adelante, doctor Tan. Sí, buenas tardes. A continuación empezaremos la primera conferencia a cargo del ingeniero Noel Domínguez, quien es ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 20 años de experiencia en el campo de la investigación oceanográfica, con estudios de maestría en gestión ambiental y cursos de posgrado realizados en Perú y en el extranjero, en oceanografía, meteorología y modelado numérico. Actualmente se desempeña como responsable del Centro de Datos Oceanográficos de la Dirección de Oceanografía del IMARPE y es responsable de los despliegues de estos equipos submarinos autónomos o gliders. En su vida profesional ha participado en muchos proyectos de investigación marina, lo que le ha permitido desarrollar habilidades para evaluar el comportamiento del ambiente marino. Los dejo con el ingeniero Noel Domínguez. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación a todos. Voy a pasar a presentar las diapositivas. ¿Se puede ver? Sí.
Sí, no, Mercedes, todavía. Sí. Bueno, gracias al convenio que tenemos de IMARPE con Profonampe, se ha podido adquirir equipos de mediciones de alta resolución y que son los vehículos submarinos autónomos, glider, y que ya desde el año 2019-2020 estamos contando con ellos. Un primer equipo que se compró, al cual le hemos denominado Paracas, y 3 equipos más que se compraban en el 2020-21, que son Chimú, Nazca y Mochica. Bueno, voy a hacer la exposición que está dentro de esta componente 2, que es la implementación de un moderno y eficiente sistema de vigilancia y predicción ambiental de los ecosistemas marinos costeros a escalas regionales y locales. Voy a hacer referencia a un conocimiento del mar peruano y de los procesos que en ella se produce, vinculados tanto a nivel regional como a nivel local. Y bueno, para ello es necesario, para el conocimiento de estos procesos que en ellos se produce, es necesario de contar con equipos de reciente tecnología, a fin de poder evaluar de una manera continua y aún más tener resultados en tiempo real, a fin de contribuir a un mejor conocimiento de los procesos que se producen, las cuales fortalecen al sistema de alerta temprana. Voy también a hablar un poco sobre los equipos que tenemos actualmente de medición presencial con los que hemos venido trabajando y que necesitamos estar en una plataforma para poder hacer uso de ellos. Puede ser un barco, un muelle, y de algunos otros equipos más que están instalados dentro en el casco de una embarcación. Después voy a hablar sobre el glider, el que hemos adquirido, que es una tecnología de alta resolución, y que vamos a profundizar un poco más en cuáles son las bondades del equipo y los beneficios que vamos a tener sobre ello. Vamos a hablar también sobre los resultados de los recientes despliegues que hemos realizado en el marco del proyecto, principalmente en el sector de Talara, Negritos, y de los resultados como aportes al sistema de alerta temprana. También hemos hecho un programa de difusión en puertos y caletas, la cual le voy a hacer mención. Bueno, le comento. En el mar peruano existen 2 principales ecosistemas marinos costeros. Un primero, que es el ecosistema de afloramiento costero peruano, la cual se extiende desde aproximadamente los 4 grados 30 hacia el sur, y que se ubica dentro de los 50 a 100 kilómetros más o menos a lo largo de la costa, y que puede ser su influencia puede llegar un poco más, ¿no? Pero estimamos esta cantidad de kilometraje. Y este fenómeno o este ecosistema es la que sustenta las grandes pesquerías como la anchoveta que tenemos. Un segundo ecosistema está ubicado al norte, es el extremo sur del ecosistema costero del Pacífico tropical oriental. Este ecosistema está limitado por una zona de transición estrecha y dinámica que se caracteriza por tener una alta biodiversidad marina, incluyendo peces depredadores y vertebrados, y que es importante en términos de pesca artesanal. Evidentemente, estas son las razones por las cuales el Perú sostiene la pesquería más productiva en el mundo, ¿no? Produciendo casi un 10% de la captura mundial del pescado. Esta enorme productividad se basa en las características físicas y químicas del afloramiento
costero. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Bueno, y el afloramiento costero que permite el crecimiento eficiente de los productores primarios, caso de fitoplancton o plancton, ¿no? Las tasas de supervivencia de larvas y la transferencia trófica para el alimento de peces y de los principales depredadores. Estos dos ecosistemas son objeto de una gran variabilidad climática también. Puede ser desde una escala interanual, que está ligado con el ENSO, que es la oscilación sur del Niño, como lo ha revelado varias investigaciones en paleoclimática, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner acá. Por ejemplo, ante eventos fuertes como el Niño, ¿qué es lo que sucede con el ambiente? Lo que va a ocurrir es que masas de aguas cálidas y pobres en nutrientes se van a extender a lo largo de la costa, ¿no? Y la productividad también va a disminuir, ¿no? Debido a este estrés térmico que origina este fenómeno, va a ocasionar también que las fuentes de alimentos se reduzcan y las poblaciones de chavetas se vuelvan altamente vulnerables, experimenten una mortalidad bastante alta, ¿no? Mientras que especies más del norte, más grandes o tropicales de aguas cálidas van a migrar hacia la costa peruana. Entonces los impactos climáticos pueden tener consecuencias socioeconómicas dramáticas para la industria pesquera y las comunidades de pescadores artesanales. Asimismo, sabemos que en la corriente, frente a la costa peruana y chilena, se encuentra la corriente de Humboldt, que fluye, como le indiqué, entre Perú y Chile, ¿no? Está compuesta por corrientes superficiales y subsuperficiales hacia los polos y hacia el Ecuador. Podemos encontrar, por ejemplo, la corriente costera, la corriente oceánica, la contracorriente o lo que es la PCUC, Undercurrent. Tenemos una extensión sur de la corriente de Cromwell y también a nivel de las zonas muy costeras también se producen ciertas condiciones o ciertas corrientes muy locales, ¿no? Que se ven influenciados principalmente por la topografía de la línea costera, por la topografía de fondo y por los vientos locales también que se producen. Igualmente, entre estas corrientes locales y las corrientes de mayor dimensión suceden también ciertos encuentros que ayudan por momentos o a veces también influyen en algún tipo se puede decir, de malestar para los recursos biológicos, ¿no? Asimismo, también el cambio climático está afectando el contenido de calor, la estratificación térmica, la productividad, la acidez y el contenido de oxígeno en los océanos, ¿no? Y se convierte en un factor de estrés adicional para los ecosistemas marinos, ¿no? Aunque las tendencias oceanográficas actuales de los últimos 30 años indican un fortalecimiento del afloramiento costero y de la productividad primaria asociado cerca de la costa central y sur del Perú, en la parte norte también está sucediendo un calentamiento y un aumento en la estratificación térmica, ¿no? Esto lo hemos visto a través de unos trabajos que estamos haciendo junto con el doctor Trimitri, y también él lo había visto anteriormente en cuanto a climatología, ¿no? Entonces, ante todos estos hechos se hace necesario contar con equipos de alta tecnología, ¿no? Y que tengan muy buena resolución, que nos va a ayudar a una mejor interpretación de todos los procesos que puedan encontrarse a nivel de la costa peruana.
y gracias al proyecto que tenemos con Profonam, se ha podido adquirir equipos de reciente tecnología. Voy a dar un recuento más o menos de anteriores equipos de medición que aún tenemos en IMARPE y también se hacen uso, pero que son mediciones de forma manual y presencial, como le había mencionado, dentro de plataformas de muestreo, o puede ser un barco o un muelle, ¿no? Entonces, contamos con equipos como botella Niskin, y termómetros de inmersión que van provistos dentro de la botella Niskin. Esta botella, pues, la manera de usarse es mediante un cable que podemos desplazarlo a la profundidad indicada o deseada, y mediante un mensajero podemos cerrar la botella y obtener la muestra de la profundidad deseada. Igualmente la temperatura, ¿no? Contamos con salinómetros también, donde, y si no es un equipo bien importante, donde a través de las muestras obtenidas por la botella podemos hacer lecturas de la cantidad de sal que se encuentra en el mar, ¿no? Entonces, a través de la salinidad también podemos inferir, junto con la temperatura, qué tipo de masas de agua se va encontrando a nivel que se va recorriendo con la embarcación. Y también podemos determinar si es beneficioso o tiene algún tipo de contrariedad con los recursos que están viviendo en ella, ¿no? Contamos con equipos como CTD, por sus siglas en inglés. Es un equipo que mide temperatura, salinidad y presión o profundidad. Es un perfilador que registra información cada metro y que también se usa de manera puntual. El barco tiene que estar detenido para poder lanzar este equipo, ¿no? Y se puede lanzar hasta 1000 o 2000 metros de profundidad. Tenemos rosetas, en donde está provisto de un CTD y varias botellas. Y la ventaja que tiene esto es que podemos lanzarlo y tener varias muestras en un solo lance, ¿no? Y todo el registro térmico alino y de oxígeno que va recogiendo mientras va descendiendo. Asimismo, para medir las corrientes marinas, contamos con correntómetros y ADCP. El correntómetro Andera es un equipo que hace mediciones de corrientes marinas, pero en un solo punto y a una sola profundidad. Utiliza un método Euler. En tanto, la ASP utiliza el método Euler y Lagrangiano porque va instalado en el casco del barco o en la borda, y a medida que se va desplazando va registrando la información. Puede ser muy superficial o hasta 500, 600 metros de profundidad. Bueno, entonces llegamos a la tecnología de alta resolución, que son los gliders, que son los vehículos submarinos autónomos, ¿no? Estos equipos se desplazan, valga la redundancia, de manera autónoma y recorren de acuerdo a las órdenes que nosotros le podamos dar a nivel de superficie y subsuperficie, ¿no? Puede alcanzar una profundidad de 1000 metros y puede desplazarse hasta las 50 o 100 millas muy fácilmente. Posee baterías que se ocupan principalmente de la recolección de información y para que el glider pueda hacer sus movimientos correspondientes. En realidad tenemos dos partes del glider, una parte que se llama ciencia, la llamamos ciencia porque registra toda la información de variables como temperatura, salinidad, oxígeno, turbidez, clorófila. Tiene un sensor de CTD, tiene un sensor de oxígeno y los sensores de clorófila y turbidez, ¿no? Esta información se va almacenando en un disco duro que posee, y ahí se va guardando toda la información. Y tiene otra parte que se llama glider, que se encarga más que todo de conducir
el equipo, ¿no? En su desplazamiento. Tengo un video, voy a detener acá la presentación para que ustedes lo puedan ver y ahí le voy comentando un poco al respecto. Sí, ok. Como les mencionaba, el glider tiene dos componentes básicos que son una parte que se llama ciencia, que está ubicado casi en la parte central del glider, y una parte que se llama glider, que está en la parte delantera, que se encarga de hacer la conducción del vehículo. Entonces, el glider muestra su cola donde está el sensor de comunicación mediante un inflado de vejiga que se produce en la parte posterior y envía la señal al satélite o a una embarcación que pueda estar cerca y también recoge la información. Entonces la información recogida se almacena en los discos duros y alimenta la parte del glider donde va a empezar a desplazarse. Para desplazarse, el glider posee en la parte frontal baterías que se desplazan. Se desplazan hacia adelante cuando quiere profundizarse y desplazan hacia atrás cuando quieren elevarse. Llena una vejiga de aceite y con la cual todo el peso se va hacia la parte frontal y empieza a profundizarse. Cuando empieza a profundizarse en su recorrido, va registrando toda la información. Como ya le mencioné, temperatura, salinidad, oxígeno, clorófila, y lo va almacenando en el disco duro que tiene en la parte central posterior. Asimismo, posee un altímetro que está en la parte frontal que evita cualquier tipo de colisión o choque con algún cuerpo extraño que pueda encontrarse, porque puede encontrarse con una ballena o cualquier otro animal, o de repente algún tipo de montículo o el fondo mismo, ¿no? Entonces, eso hace que cambie su trayectoria. Y si no encuentra nada, bueno, a cierta profundidad que nosotros le damos, ya cambia la trayectoria y sigue recogiendo información. Su desplazamiento lo hace en forma de V, que nosotros le determinamos como un yo, ¿no? Y esto, dependiendo del objetivo de la evaluación, podemos darle 1, 2 o 3 yo y luego emergerlo para que envíe la información, ¿no? También la cantidad de tiempo que queremos que se quede desplazado, ¿no? Puede estar un mes y medio, 2 meses, y en eso tiene mucho que ver el ahorro de batería que le podamos dar, ¿no? Dentro de todo el desplazamiento y la cantidad de información también que pueda transmitir, porque a veces utilizamos solamente cierta parte de la información y si es muy necesaria ya toda la información. Lo que pasa es que por cada envío de información hay consumo de energía que es la que debemos ahorrar al máximo, ¿no? Bien, regreso a la presentación entonces. Bueno, acá les muestro algunos resultados que hemos tenido, en los que le mencionaba, ¿no? Ya más digerida la información, donde vemos la cantidad de inmersiones que ha tenido el glider, para que vean que es bastante información la que se cuenta. Con lo que teníamos con los anteriores equipos, bueno, teníamos más espaciado, ¿no? Lanzamientos espaciados acá, pero ahora no, ahora contamos con mucha mayor resolución. Y en esta primera imagen estamos viendo todos los sensores básicos del equipo en una sección vertical
a la costa, tomados en negritos entre finales de febrero y inicio de marzo por el glider Nazca, ¿no? Tenemos la temperatura, la salinidad del oxígeno, la clorófila y la turbidez. Vemos acá una incursión de aguas cálidas asociados a aguas ecuatoriales y tropicales, ¿no? Con una alza de temperatura también. Y bueno, más abajo están las aguas de mezcla, ¿no? Aguas costeras. También les estoy mostrando acá los productos derivados de estos registros, como son las anomalías térmicas, las anomalías salinas, las corrientes marinas que se infieren, ¿no? También podemos ver las corrientes marinas integradas en una profundidad de 0 a 400, que es el último registro que hemos tenido, pero podemos tener con mucha mayor profundidad, ¿no? Asimismo, también con el glider podemos detectar o acudir y tener información en tiempo real de algunos eventos que puedan producirse, ¿no? Por ejemplo, a través de imágenes satelitales podemos inferir o detectar una ola de calor. Inmediatamente podemos, si es que el glider está desplazándose por el lugar, podemos direccionarlos y coger información o registrar información de ese evento, ¿no? Y tenerlo en tiempo real también y calcular, bueno, su intensidad, su magnitud, ¿no? Y ponerlo a disposición de todos los usuarios o toda la gente que requiere esta información. Y en esta imagen inferior que tenemos estamos viendo una sección vertical donde vemos la alta resolución con que se cuenta, ¿no? O sea, es muy precisa y se puede visualizar cambios o procesos a nivel de metro, ¿no? O sea, es... Y bueno, acá le voy a comentar lo que ha habido de aportes al sistema de alerta temprana. Nosotros contamos actualmente con una página web. Acá abajo tienen el enlace donde puedan accesar a esta información. En esta página web van a encontrar el desplazamiento que está haciendo el glider en ese momento, si está desplegado. Y van a encontrar los valores o los registros que está mandando en tiempo real de temperatura, salinidad, oxígeno, ¿no? Próximamente también van a encontrar los productos derivados y algunas misceláneas en cuanto a los despliegues que ha habido, ¿no? También van a encontrar próximamente algunos comentarios de las condiciones que se van encontrando dentro de este despliegue y que va a servir de información para tal vez los pescadores artesanales o pescadores industriales que quieran salir a explorar por la zona donde está recorriendo el glider, y va a tener información muy fresca. Esta página se actualiza constantemente cada vez que el glider se comunica con el satélite y el proceso es de manera automática. Si está muy cerca de la costa, la actualización es cada media hora, cada hora, y si está muy lejos, la actualización es cada 3, 4 horas en la página web. Los registros del glider también aportan a los comunicados que hay diferentes estudios, como el ENFEM, por ejemplo, ¿no? Es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que integran varias instituciones científicas. Apoyamos también en suministrar información, ¿no? Bueno, y también se ha realizado programa de difusión en puertos y caletas a nivel de la costa peruana. Se han hecho talleres de difusión con los mismos pescadores en Talara, en Negritos, en Paita, ¿no? En Chancay, en el Callao, en varios puertos en donde se ha tenido bastante acogida con
los pescadores. Ha habido bastante intervención de ellos y también ha habido algunas consultas que ellos han hecho en cuanto a afección que pueda ocasionar el glider a los recursos, ¿no? Me estaba comentando pescadores de Talara que en algún momento había llegado sísmicas, estudio de sísmicas por esos lados y había ahuyentado pues a los peces por 2, 3 años, ¿no? Sin embargo, estos equipos, le hicimos entender que estos equipos no tienen nada que ver con estos equipos, los equipos sísmicos que emiten un pulso de aire comprimido y que evidentemente va a ocasionar ciertos malestares a los recursos, ¿no? No, el glider es un equipo que fácilmente pasa camuflado dentro de todos los cardúmenes y que no interviene en nada en su desarrollo, ¿no? Al contrario, más bien nos va a servir para tener información, mucha información en tiempo real y poder tomar medidas, ¿no?, de prevención ante cualquier evento que pueda suscitarse. Bueno, solamente queda recomendar de que nosotros en el Instituto del Mar estamos siempre alertas con cualquier tipo de evento que pueda suceder y para eso tratamos siempre de innovar y de abastecernos con equipos de última generación a fin de poder contribuir con la sociedad en este sistema de alerta temprana. Muchas gracias por su atención. Para cerrar la exposición de Noel, vamos a visualizar un video. El Niño Oscilación del Sur, ENOS, es un fenómeno natural caracterizado por los cambios de las temperaturas del océano asociados a la atmósfera, en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial. El Niño y la Niña son las fases cálidas y frías del ciclo ENOS, las cuales pueden generar fuertes lluvias, inundaciones y sequías, originando impactos socioeconómicos en diversos sectores productivos como el pesquero. Actualmente, el sistema de monitoreo y vigilancia del ENOS en Perú requiere incrementar su capacidad de pronósticos y aviso temprano de escenarios que afectan la productividad del mar peruano. El Instituto del Mar del Perú, con la finalidad de fortalecer las investigaciones oceanográficas en el mar peruano, ha puesto en marcha los vehículos submarinos autónomos, gliders, Nazca, Chimú y Mochica, adquiridos a través del proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías, en convenio con el Profonampe y el Ministerio de la Producción. Estos se suman al glider Paracas, gestionado anteriormente en el marco de otro proyecto mediante una asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Con estos gliders, el equipo de investigación del IMARPE podrá contar con información de alta resolución vertical y horizontal, de parámetros como temperatura, salinidad, oxígeno, clorofila, entre otros, colectados en el mar hasta los 1000 metros de profundidad y transmitidos en tiempo casi real vía satélite. Esta información contribuye en la determinación de escenarios vulnerables e impactos del cambio climático en los ecosistemas marino-costeros, ayudando en la evaluación y monitoreo de las condiciones oceanográficas en el norte y centro del mar peruano, beneficiando así a las comunidades costeras de la pesca artesanal. Además, se implementará un moderno sistema de vigilancia y predicción ambiental para detección temprana de eventos cálidos, enfocando sus intervenciones en 2 áreas piloto, Huacho y Mancora, representativas del ecosistema de afloramiento peruano y de la transición con el ecosistema tropical respectivamente. El IMARPE ha realizado múltiples despliegues hasta las 100 millas náuticas en zonas de prueba frente a Callao y Talara, obteniendo resultados que muestran importantes procesos en la columna de agua. Este proyecto aporta al sistema de monitoreo y vigilancia observacional frente a la costa peruana, así como al soporte de información ambiental necesaria para la toma de decisiones en el manejo de los recursos y en las actividades pesqueras. Servirá asimismo para ajustar la configuración de los pronósticos en el contexto del cambio climático.
Bicentenario del Perú, 2021. Doctor Tan, adelante con la segunda presentación, por favor. Sí, gracias. A continuación iniciaremos la segunda conferencia a cargo del doctor Arturo Aguirre, quien es ingeniero pesquero, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría y doctorado en biología marina de la Universidad de Brest, Francia. Especialista en ecofisiología de organismos acuáticos, ecología costera y actualmente responsable del Laboratorio de Ecofisiología del IMARPE. Su actividad de investigación está enfocada en el estudio de organismos de interés acuícola y pesquera, así como de procesos ecológicos en zonas costeras, especialmente la dinámica de los estresores ambientales en las bahías. Los dejo con el doctor Arturo Aguirre. Perdón, recién estaba encendiendo el micrófono. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. ¿Me confirmo, por favor, que se está viendo mi pantalla? Sí, sí se ve, pero todavía la... Ya, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ok, Sí, Arturo. muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Como lo mencionó Jorge, voy a hablar un poco sobre los distintos esfuerzos que venimos realizando gracias a la implementación y al apoyo que tenemos a través del proyecto Comprofonampe en el monitoreo ambiental en zonas marino-costeras, ¿no? Un poco de contexto, como ya se mencionó, nada más para recordarlo. Tenemos el apoyo del proyecto de adaptación al cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías. El objetivo de este proyecto busca la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades costeras frente a los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos costeros y sus recursos pesqueros. Entonces, la idea de esta presentación es un poco en el objetivo que tenemos, difundir los avances que hemos ido realizando en cuanto al monitoreo costero, ¿no? Y voy a pasar muy rápidamente al inicio de la presentación. En primer lugar, para situarnos, si bien Noel nos habló del monitoreo un poco más a mayor escala, yo me voy a situar en una zona costera muy cercana, ¿no? Una zona que no está más allá de las 15 millas náuticas, pero es una zona que brinda bastantes servicios ecosistémicos. No es una zona poco profunda, pero sin embargo ahí vamos a encontrar no solamente actividades pesqueras, portuarias, sino también de acuicultura, asentamientos humanos, vamos a tener el turismo urbano, perdón, y también una serie de actividades como por ejemplo también el transporte marítimo, plataformas también como las que tenemos a lo largo de la costa peruana y con los potenciales riesgos que tiene cada una de estas actividades sobre el mismo ecosistema. Sin embargo, también la variabilidad ambiental va a afectar o va a ejercer cierta variabilidad y va a condicionar también estas actividades. Quiere decir que hay una retroalimentación, pero eso sí me gustaría tenerlo en claro. Cuando me refiero a lo largo de la presentación de zona marino-costera, si bien está definida por la presencia de la plataforma continental, estoy realmente refiriéndome en este momento, en esta presentación, en esta ocasión, a esa zona muy, muy cercana a la costa y donde hay pues una diversidad importante de actividades. En cuanto al cambio climático, también solamente para recordar, hablamos de una variabilidad de condiciones ambientales inducidas por la actividad humana, ¿no? Y estas variaciones de las condiciones pueden traer dificultades tanto para los recursos como para las distintas actividades humanas que
que hemos visto en la diapositiva anterior que se desarrollan en esta zona, ¿no? Entonces, estas variaciones que van un poco más allá de las tolerancias, de los recursos y también de las propias actividades, lo conocemos como estresor ambiental, ¿no? Y se refiere a aquellos factores físicos, químicos o biológicos que tienen un impacto adverso en el ecosistema o sus componentes bióticos también, ¿no? Y provoca un riesgo para la sobrevivencia de los recursos, restricciones en el crecimiento y la reproducción también, ¿no? Y eso va a generar también para las actividades que dependen de estos recursos también dificultades, ¿no? Riesgos. Y estos estresores ambientales pueden ocurrir tanto por causas naturales como por origen o por inducción también de las actividades humanas o la combinación de ambos, ¿no? En esta imagen he puesto un ejemplo, es en el Golfo de México. Espero que se vea mi cursor. Y vemos unas condiciones bastante particulares, ¿no? Seguramente hay un ingreso de agua, que lo vemos de agua dulce, de agua de origen terrestre, por el color marrón en el agua, un incremento de la turbidez general, seguramente provocado también, bueno, por eventos de lluvia, un calentamiento. También podemos encontrar bajas concentraciones de oxígeno, denominado hipoxia, y cuando hay bajas concentraciones de oxígeno o casi nada de oxígeno, se producen también gases como el sulfuro de hidrógeno, el metano, y todo esto va a provocar pues una suerte de condiciones adversas para los recursos y para las actividades, ¿no? O sea, en general, las cosas, si bien como lo mencionó Noel, tenemos una costa privilegiada en pesquería, pero también las cosas a veces se pueden poner un poco feas, ¿no? En el ecosistema, en la costa peruana. Entonces, solamente para hacer una clasificación muy rápida y regresando sobre el tema, el origen de estos estresores puede ser tanto naturales, hay procesos oceanográficos, biológicos, que en el funcionamiento, en el mecanismo del mismo ecosistema vamos a encontrar que van a generar estos estresores, pero también puede ser inducido por las actividades humanas de origen antropogénico, y el cambio climático pues va de repente a exacerbar algunos de esos procesos naturales y, como les mencionaba, incluso puede haber una retroalimentación entre ambos, ¿no? Yo he tratado de hacer realmente un resumen de algunos de los estresores potenciales que vamos a encontrar en la costa peruana, pero es evidente que va mucho más allá de eso, ¿no? He tratado de rescatar los más importantes. Voy a señalarlos también muy rápidamente, ¿no? Los podemos organizar en anomalías térmicas, calentamientos como los hemos visto, el Niño, la Niña, ondas de calor, el calentamiento global en general. Vamos a tener también los fisicoquímicos, la disminución de oxígeno en el agua, que va a afectar a todos los organismos, sobre todo mayores invertebrados, peces en general, por la disminución del oxígeno, la disminución del pH también, conocido como acidificación del océano, cambios en la salinidad debido también a eventos de lluvia importantes, por ejemplo, y producción de sulfuro de hidrógeno, como les mencionaba, ¿no? En cuanto a la contaminación, vamos a encontrar una serie, casi definitivamente me he quedado corto, pero para mencionar algunos, tenemos compuestos tóxicos, metales pesados, hidrocarburos, los microplásticos, que sabemos que actualmente es un problema. Bueno, yo tengo la costumbre, bueno, por el trabajo y también por recreación, hago muchas inmersiones de buceo, y créanme que ya no hay ninguna inmersión en la que no pueda encontrar plásticos en la costa peruana, ¿no? Plásticos, macroplásticos y microplásticos seguramente, ¿no? Pero también tenemos patógenos, ¿no? Tenemos la misma pesca que puede generar un estrés sobre los recursos, ¿no? La sobrepesca, destrucción de hábitats, pesca fantasma con redes abandonadas, por ejemplo. También tenemos estresores biológicos, como las especies invasivas, las floraciones algales nocivas, presencia de parásitos, y entre otros, que pueden haber muchos otros, como por ejemplo la contaminación lumínica o acústica. Pero bueno, de todos, no podemos nosotros abarcar el total de eso. Poco a poco tendremos que ir avanzando. Pero en el proyecto hemos identificado 3 estresores ambientales de importancia, ¿no? Y que actualmente, no solamente en el futuro, se espera lamentablemente que con el cambio climático se tiendan a incrementar o en todo caso ser más problemáticos. Y es por eso que se ha hecho una priorización, ¿no? Y tenemos los eventos, digamos, térmicos de incremento de calor, las ondas de calor,
que pueden provocar variaciones térmicas en la costa, afectar los recursos, pero también sabemos que van a afectar pues, la costa peruana de forma general, global, ¿no? No solamente los recursos, sino también tenemos incrementos de lluvias, los huaicos, eso lo hemos visto con el Niño Costero de 2017, por ejemplo. Luego tenemos los eventos sulfurosos que están muy asociados a la hipoxia, con la mortalidad de recursos costeros, como las conchas de abanico, los cultivos, por ejemplo, en bahías, no solamente en Bahía de Sechura, sino a lo largo de la costa se han reportado mortalidades y varazones masivas de peces también debido a bajas concentraciones de oxígeno y frecuentemente asociados con producción de sulfuro de hidrógeno, que causa también estos cambios de color blanquecino, ¿no? Actualmente los hemos visto en la zona de Callao, en Paracas también ha estado hace un mes y han habido eventos más o menos intensos de estas aguas sulfurosas. El sulfuro de hidrógeno además es tóxico, ¿no? Entonces, aparte de tener bajo oxígeno, la toxicidad del mismo gas de sulfuro va a repercutir de forma inclusive más grave que solamente el efecto de la hipoxia, ¿no? Y por eso es que se producen estas grandes mortalidades o estas varazones masivas, ¿no? Y por otro lado tenemos las floraciones algales nocivas, que es un incremento importante de la concentración de fitoplancton en alguna zona en particular, ¿no? Y nociva porque va a causar algún tipo de problema, ya sea para los recursos o ambiental en general, ¿no? Estas pueden ser tóxicas o no tóxicas, pero el hecho es que causan de alguna forma algún problema, algún riesgo para los recursos y para las actividades. Ahora, si bien he hecho esta clasificación y está pues muy bien separado en esta diapositiva, la verdad es que hay una interacción muy fuerte entre todos estos. No puede haber una floración algal que incrementa la cantidad de materia orgánica, la demanda de oxígeno en procesos degradativos que terminan en la producción de sulfuro de hidrógeno, y todo esto de repente fue generado por una fuerte estratificación de la columna de agua con un incremento de la temperatura. Entonces, simplemente los estamos separando para poder estudiarlos, para poder hacer seguimiento de ellos. Sin embargo, no hay que olvidar que en realidad todo esto está de cierta forma también conectado, ¿no? Entonces, un poco la estrategia del proyecto es incrementar o mejorar nuestra capacidad de observación sobre estos fenómenos adversos o que provocan riesgos en las distintas actividades costeras, para generar bases de datos que podamos nosotros analizar e ir comprendiendo los procesos, para luego generar con esa información, una vez que ya vamos entendiendo cómo ocurren, cuáles son las conexiones entre ellos, qué los provocan, empezar con el modelado y luego con la predicción, ¿no? Y esto, lo que comentaba Noel, de tener un sistema que nos pueda alertar en el futuro de estos eventos, ¿no? Y que podamos reaccionar, ¿no? Recientemente se está poniendo a prueba, seguramente lo han recibido en sus celulares como alertas, ¿no? Alerta de, no sé, tal vez de sismo o lo que sea, no sé si lo han recibido, pero la idea es eso, ¿no? La idea es que podamos nosotros prevenir a los distintos usuarios de la costa de que está viniendo, que inminentemente viene un evento, no sé, tipo sulfuroso o calentamiento o floración algal, ¿no? Que tantos problemas causan a distintas actividades y distintas industrias. Sobre esto voy a ir ahora, para poder observar, para poder registrar estos eventos, tenemos que servirnos de material científico instrumental, ¿no? Como lo mencionaba Noel, también tenemos este monitoreo tradicional sobre distintas plataformas, puede ser embarcaciones, en las que, bueno, uno tiene que ir, ¿no? Tiene que salir al campo, llevar el equipo, puede ser un multiparámetro o los equipos que ha estado mostrando Noel, pero la verdad es que se necesita un personal para que vaya al punto y realice el muestreo, ¿no? Pero sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo es que en la zona costera, pues la variabilidad es muy grande, ¿no? Hay una fuerte variación temporal como espacial. Entonces, no podemos pretender que durante todo el tiempo, bueno, haya personal que esté tomando los parámetros en ciertos puntos, ¿no? Entonces, ahí entran el uso de registradores autónomos o conocidos como data loggers. Estos equipos van a registrar distintas variables ambientales. Tenemos algunos que miden
temperatura, oxígeno, otros que son multiparámetro, que van a medir temperatura, oxígeno, pH, salinidad, clorofila. También tenemos algunos que son muy simples, ¿no? Que solamente miden temperatura y los podemos utilizar para ver, por ejemplo, el grado de estratificación en la columna de agua. Recientemente estamos implementando también el uso del radiómetro, ¿no? Que nos da información sobre el espectro de luz, ¿no? Como vieron en la diapositiva anterior, hay cambios importantes del color en el agua, ¿no? Se puede deber a un evento de azufre, de sulfuro, o una floración algal. Entonces, podemos hacer seguimiento también de estos eventos y de otros más también, ¿no? Siguiendo el espectro de luz que podemos captar del agua que tenemos en la superficie del mar. Luego también tenemos los correntómetros que nos van a permitir, en este caso es un ASP, que nos va a permitir tener la corriente en distintas capas de la columna de agua, ¿no? Y esto es súper importante porque a veces vemos la variación, pero no sabemos si la variación se lleva en el mismo lugar o es agua que está viniendo de otro lado, está ingresando por afloramiento, el agua sin oxígeno, o se está generando localmente. Es una serie de preguntas en las cuales es muy necesario conocer también la parte física de circulación en la zona costera. Eso es algo que también estamos implementando en los monitoreos, ¿no? Estos equipos han sido también, varios de ellos han sido adquiridos gracias a este proyecto con Profonampe, y también las estaciones y las distintas actividades que estamos teniendo. Es realmente un gran avance, un gran apoyo que hemos tenido por ese lado, ¿no? Entonces, ahora un poco sobre lo que vemos, ¿no? ¿Cómo es nuestra visión actual con el uso de estos instrumentos, ¿no? Que, bueno, acá en la fotografía vemos un poco una estación submarina. Luego también les voy a mostrar un video para que tengan una idea un poco a qué se parece esto. Y lo que podemos ver acá, tenemos datos que están registrando, por ejemplo, salinidad, temperatura y oxígeno, datos que se están registrando cada hora, ¿no? En estas estaciones ubicadas en zonas costeras, ¿no? Y lo que hemos visto es, por ejemplo, que si bien acá tenemos el invierno hasta diciembre, por ejemplo, si hablamos de la temperatura, pero lo que vemos es que en verano no es que exista un calentamiento general, por ejemplo, de las masas de agua en la costa, ¿no? Sino que hay una sucesión, ¿no? De ingresos de agua caliente, enfriamientos muy rápidos, enfriamientos que se llevan a cabo en cuestiones de horas, ¿no? De un par de horas o 3 horas, podemos pasar de 22 grados centígrados a casi 15 grados centígrados, ¿no? Eso es algo que antes no lo podíamos ver, ¿no? Como teníamos que ir en la salida, por lo general la medida es diurna, no teníamos idea o no sabíamos cómo era el grado, en todo caso, de variabilidad que podemos encontrar, ¿no? En el caso del oxígeno, igual, vamos a encontrar que hay condiciones, por ejemplo, de anoxia, incluso durante la noche o durante días, ¿no? Y esto nos permite hacer seguimientos. Estos registradores son capaces de estar meses, incluso años. Si tienen un buen sistema de anti-fouling, podrían hacer el trabajo, y nos damos cuenta de que hay condiciones muy bajas de oxígeno. Eso es en la bahía de Paracas. Y porque por lo general, a veces, pues también con esto de las salidas, el muestreo por lo general se hace de forma diurna, ¿no? Entonces nosotros llegamos al punto de muestreo casi, bueno, temprano, puede ser a las 10 de la mañana, con la fotosíntesis, de repente hay buenas condiciones de oxígeno, ¿no? Producción de oxígeno. Pero horas más tarde, durante la noche, pues cuando nadie puede monitorear, en realidad hay condiciones prácticamente de anoxia, ¿no? Entonces, esa es la importancia y un poco el cambio, un poco de paradigma de cómo ahora vemos, o cómo yo veo también la variabilidad que se puede presentar en las zonas costeras, ¿no? Que es realmente importante, ¿no? Casi brutal. En el caso de la bahía de Sechura, por ejemplo, nos ha ayudado también estos son varios, hay distintas zonas en la bahía de Sechura. La bahía de Sechura es mucho más grande que la bahía de Paracas. Sin embargo, vemos que a lo largo, pues, de estas temperaturas, seguimientos de temperatura con loggers, vemos que a lo largo de la bahía, la temperatura es más o menos homogénea, ¿no? O sea, si quisiéramos en el futuro seguir la temperatura, bastaría con un punto, ¿no? Eso también nos sirve un poco como herramienta para hacer más eficiente el monitoreo. Y lo que vemos, este es el Niño Costero, ¿no? El Niño Costero 2017, y vemos que antes del Niño Costero 2017 habían condiciones bastante frías, ¿no? O sea, en la bahía de Sechura 15 grados,
y que luego en un par de semanas pasamos por encima de los 26 grados, ¿no? Y acá he puesto en esta línea punteada cuando fisiológicamente la concha de abanico empieza a tener problemas, no empieza a tener estrés por encima de los 26 grados centígrados. Entonces, esto excedió en varios grados, incluso prácticamente 27 grados centígrados, y fue una de las causas de la muerte, de la mortalidad masiva que se experimentó durante el niño costero en la bahía de Sechura, ¿no? Un parámetro que sale por encima de la capacidad de tolerancia, es un estresor, que no solamente es estresor, llegó al punto en el cual se excede el umbral de tolerancia y provoca la mortalidad. Entonces, estos datos nos sirven también un poco para explicar lo que pasó en el caso de los loggers, pero como les mencionaba, la idea de esto es luego ir a la predicción, ¿no? Pero esta es la forma, perdón, antes de pasar a la siguiente, esta es la forma en la cual actualmente podemos ver la variabilidad costera utilizando este tipo de herramientas. En cuanto, un poco regresando ya al proyecto, como lo mencionaba también Noel, tenemos dos zonas de intervención. En la zona norte de Máncora, la zona, digamos, un ecosistema más tropical, y Huacho, un ecosistema típico de afloramiento, ¿no? Ahí tenemos en la costa de Talara, desde Máncora hasta Cabo Blanco, y en Huacho, de Vegeta hasta Punta Salinas. Y también, bueno, para terminando la presentación, sí les voy a presentar muy rápidamente una zona de monitoreo experimental que tenemos también en la bahía de Paracas, donde estamos implementando estas metodologías de monitoreo con el uso de loggers y en alta frecuencia, le hemos puesto ese nombre. Acá había un problema con los gráficos. Perdón. No, solo para que se vea adecuadamente. No sé si ahí creo que se ve mejor. En estas dos zonas de intervención, en Máncora y en Huacho, tenemos actividades asociadas también a la adaptación de distintas actividades por parte de los pescadores, ¿no? Tenemos una que es el repoblamiento de concha de abanico en Isla Don Martín, en Vegeta, en Huacho, y el cultivo de ostras en órganos, ¿no? Entonces, para poder nosotros dimensionar cada una de estas actividades, hemos tenido la necesidad, sabiendo que existen estos estresores, que puede haber bajo oxígeno, que pueden haber problemas de sulfuro o problemas de floraciones algales nocivas. La idea es tener intervenciones que puedan o implementar actividades que puedan tener en el futuro una cierta resiliencia y que puedan ser sostenibles. Entonces tenemos que conocer el ambiente para poder proponer o dimensionar estas actividades, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se hizo fue hacer, esto había que hacerlo de todas maneras, ¿no? Un monitoreo tradicional con embarcación, haciendo estaciones a lo largo de las costas tanto de Máncora como de Huacho, ¿no? Y los resultados son evidentes. En la zona costera de Máncora vamos a encontrar temperaturas superiores si las comparamos con las de Huacho. En Huacho tenemos una zona de afloramiento que es bastante importante, en temperaturas relativamente bajas, ¿no? De 16 grados centígrados cerca de la costa, mientras que en la zona de Máncora tenemos 21 o 22 grados, ¿no? En cuanto al oxígeno, encontramos, digamos, a este nivel, a esta resolución, encontramos condiciones más o menos similares, digamos, de 3 miligramos por litro en la zona muy costera, pero cuando nosotros vamos ya con nuestros equipos, vamos a la zona, esta es la isla Don Martín en Huacho, y llevamos estos equipos. Acá hay el banco natural de concha de abanico que está en la zona sur de la isla. Es ese que se quiere recuperar. Se instaló para un poco dimensionar y saber, por ejemplo, si hay una cantidad de oxígeno disponible, uno puede dimensionar y decir, ok, vamos a poner cierta cantidad de organismos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, es muy necesario conocer este dato. Entonces, utilizamos este equipo para evaluar la temperatura, pero también la saturación de oxígeno, y encontramos que más bien el oxígeno estaba relativamente bajo, ¿no? Por debajo del 30% de saturación. Esto quiere decir que es un 30% de lo que a esa temperatura, esa capacidad, esa agua tiene capacidad de disolver oxígeno, ¿no? O sea, tenemos un tercio nada más a disposición.
temperaturas bajas de 14.6 grados centígrados. Así que, bueno, decidimos, bueno, el repoblamiento es una actividad, acá existe naturalmente un banco natural, potencialmente es una zona que se puede recuperar, pero tenemos que dimensionar en función a la cantidad de oxígeno que teníamos, ¿no? Y eso se hizo y se planificó de esa forma, ¿no? Y también para tener un poco más de datos, se realizaron estaciones un poco a lo largo de toda la costa de Huacho, confirmándose esa, digamos, esa presencia del fuerte del ecosistema de afloramiento, temperaturas muy bajas, y también saturaciones de oxígeno muy bajas, ¿no? Recordemos que esta agua viene de fondo, ¿no? Aflora desde fondo, ahí donde se llevan los procesos degradativos de la materia orgánica que sedimenta, y luego pues aflora, a pesar de que está en contacto ya con la atmósfera, tiene saturaciones todavía de oxígeno pues bastante bajas, ¿no? Por debajo del 50%, ¿no? Entonces eso nos dio información para nosotros poder planificar y dimensionar adecuadamente esa actividad de repoblamiento. En cuanto a los órganos, en Máncora, la propuesta es esta del cultivo de ostras nativas, y se hizo también utilizando el mismo equipo, se hizo un seguimiento de tanto de la temperatura como del oxígeno, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Vemos acá los ciclos diarios de bastante variación, vemos que incluso en el medio del verano pueden haber disminuciones de temperatura, ¿no? No es que siempre esté la temperatura, hay un ciclo pues suavizado, vamos a decir estacional, sino que hay cambios importantes, ¿no? Acá, por ejemplo, entre febrero y marzo vemos una disminución desde casi 28 grados centígrados hasta 18, una variación de 10 grados en, no sé, en algo menos o algo un poquito más de una semana, ¿no? Entonces los recursos están sometidos a esa variabilidad, ¿no? En cuanto al oxígeno, encontramos que la saturación estaba siempre por encima, generalmente por encima del 50%, lo cual pues es adecuado para generar o para implementar sistemas de acuicultura, ¿no? Así que nos fuimos por ese lado, y se viene implementando actualmente tanto el cultivo de la ostra de consumo, conocido como ostión de roca, y también de la ostra perlífera, ¿no? Ahí está este proyecto. Acá, bueno, hay unas fotografías, no sé si está tan clara, pero es un proyecto que se viene también con el apoyo de Profonampe desarrollando en la zona, ¿no? Y igual también hicimos algunos perfiles utilizando estos equipos, y encontramos bueno, las temperaturas más altas y la saturación de oxígeno también, al menos en superficie, incluso hasta los 8 metros por encima del 70% de saturación, cosa que es bastante adecuado y muy contrastante con lo que vimos en el sistema de afloramiento, por ejemplo, en el cual no superábamos el 30%, ¿no? Y ahí es, digamos, esa riqueza de poder comparar entre los dos. Ahora, el caso de Paracas, y como les mencionaba, esta zona experimental que tenemos de monitoreo, ¿no? Actualmente venimos siguiendo de forma estacional, vamos un mes a la bahía y desplegamos una serie de equipos, ¿no? En 2 estaciones. Una estación hacia el interior de la bahía, la zona de Santo Domingo, y otra estación un poco más profunda, casi al medio, casi al centro geométrico de la bahía. Y aquí instalamos distintos loggers, multiparámetros, correntómetros, y tenemos una estrategia también digamos, de reducción de costos. A veces tomar las embarcaciones para salir a tomar muestras de fitoplancton, por ejemplo, es costoso. Así que hemos implementado un muestreo utilizando kayak, ¿no? El kayak, aparte, es sostenible, no va a consumir digamos, ningún tipo de combustible, y es muy práctico para ir a zonas costeras, ¿no? Y hemos demostrado de que utilizando esta herramienta podemos ser muy versátiles en el monitoreo de zonas costeras, ¿no? Evidentemente que tenemos que ir cada cierto tiempo también con el bote para hacer el mantenimiento de los equipos, pero el kayak nos permite ir todos los días, incluso podríamos ir hasta 2 veces por día a la zona de monitoreo. Bueno, acá, perdón, es donde quería mostrarles el video de cómo se ve esta estación.
ya desde un punto de vista subacuático, ¿no? Utilizamos materiales muy simples, es una boya, eso es un cabo, acá seguramente van a ver esos loggers muy pequeños y simples que miden solamente temperatura. Los tenemos en un cabo para poder, y una boya para poder ver el grado de cambios de temperatura en la columna de agua y la estratificación también, ¿no? Entonces, ya en la base vamos a encontrar una trampa de sedimento, es este tubo, para capturar la materia orgánica y hacer análisis de distintos tipos, de fitoplancton, pero también se podría hacer zooplancton, de quistes, de dinoflagelados que podrían causar mareas rojas. Tenemos el radiómetro, el que mide el espectro de luz, que nos da información sobre el color del agua. Y más abajo tenemos ya el logger multiparámetro, que está registrando temperatura, oxígeno, clorofila, salinidad, etc. Entonces, como ven, es una estructura bastante simple. No tiene ninguna señalización hacia afuera, porque hay, bueno, la costa peruana, como vimos al inicio, es bastante trajinada, en verdad. Hay bastante actividad, ¿no? Entonces, tener una boya, pues siempre tiene un poco del riesgo de ser vandalizada, ¿no? Por eso son todos equipos que se mantienen a nivel de fondo de forma muy, muy discreta, ¿no? Bueno, en el caso ustedes también hagan actividades en el mar y se encuentran con algo así parecido, ya saben también de qué se trata, ¿no? Y de la importancia de conservarlos, ¿no? Y que permanezcan en la zona. Entonces, estos datos en estos equipos en Paracas nos han permitido registrar, este es un mes, acá tenemos en este gráfico de la izquierda, un mes de monitoreo, y vemos que hay calentamientos también repentinos, ¿no? No hay solamente, pues, eventos grandes como eventos El Niño, hay eventos de ondas de calor, pero también hay eventos muy puntuales, ¿no? Como el que pudimos ver en marzo de este año. Vimos que hay el agua estaba muy fría, estaba por debajo de los 15 grados centígrados, recuerdo que era casi 13 algo en el fondo, pero durante unos 3 o 4 días tenemos un ingreso de agua caliente casi en 23 grados centígrados, ¿no? Y eso, bueno, acompañado de eventos de anoxia alrededor de este evento de calentamiento, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos también la herramienta del correntómetro, el cual nos indica que esto azul quiere decir que está entrando hacia la bahía agua por el fondo, seguramente agua de afloramiento y fría, con poco oxígeno, pero cuando se invierte o tenemos un ingreso de agua caliente, estas corrientes, o el sentido en todo caso, se invierten y tenemos ingreso por la superficie y salida por el fondo. Entonces ya toda esta información nos llega un poco más, nos lleva a poder comprender un poco de forma más profunda estas dinámicas que encontramos en las zonas costeras, ¿no? Que como ven no son simples, están no solamente muy relacionadas entre ellas, pero también son muy rápidas, ¿no? Y estos equipos nos han ayudado justamente a darles el seguimiento y poder comprenderlos un poco, poco a poco, ¿no? Y como ejemplo, es cómo podemos utilizar esta información de los monitoreos, ya cuando tenemos una cantidad de datos suficiente, podemos generar, por ejemplo, meses o temporadas en las cuales haya algún estresor que ocurra de forma muy riesgosa, ¿no? En este caso, el oxígeno, perdón, la hipoxia, que es el bajo oxígeno, hay meses en los cuales su presencia va a ser más crítica, ¿no? Los meses de verano, generalmente, enero, febrero, diciembre, son meses pues bastante riesgosos si uno quiere, por ejemplo, realizar el sembrado de un cultivo, por ejemplo, de un cultivo en zona costera, podría ser concha de abanico, o en todo caso, evitar una cosecha que llegue hasta el mes de diciembre. O sea, es recomendable cosechar en noviembre antes de entrar, por ejemplo, a los meses de verano, por citar un ejemplo, ¿no? En el caso de las aguas sulfurosas, de las plumas de sulfuro, que podemos seguirlas a través del satélite, también tenemos una estacionalidad clara, ya analizando los datos, y sabemos que el mes de mayo es el mes más riesgoso, al menos para la bahía de Paracas, ¿no? Me parece que también en el Callao, me parece que más o menos sigue la misma tendencia. Como les mencionaba, he visto que han habido bastantes eventos de aguas blancas últimamente. Estamos acá en mayo, abril, mayo,
los meses un poco más críticos con el tema del sulfuro, ¿no? Y de esta manera, bueno, esto es un poco utilizar los datos que ya tenemos, pero lo que esperamos de aquí en adelante es poder desarrollar modelos que puedan predecir estas condiciones y tener pues este sistema o contribuir al sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces, en el caso de las conclusiones, ya voy terminando, el caso de las conclusiones y perspectivas y recomendaciones, es que, bueno, sabemos que el mar peruano es bien productivo, pero que existen también factores de riesgo ambientales asociados al mismo afloramiento, un proceso natural, pero también al cambio climático, ¿no? Y que el monitoreo en estas zonas, sobre todo en estas zonas costeras, nos ayuda a comprender estos eventos riesgosos y poder predecirlos en el futuro cercano. Lo otro es que es el trabajo, ¿no? El trabajo científico nos ayuda, toda esta información nos va a ayudar a poder elaborar estrategias de adaptación frente a estos estresores y también dimensionar cada una de las actividades, con el ejemplo, por ejemplo, que les mencionaba del repoblamiento y la concha de abanico, ¿no? Y esto, bueno, se lleva, como ven, hay esfuerzos que se están realizando, pero es seguro que tenemos que realizar o buscar la forma de poder incrementar nuestro esfuerzo de observación en la zona costera, ¿no? E integrar también esta información y poder hacer llegar los productos en forma oportuna a los usuarios, ¿no? Y que puedan tener un apoyo, que puedan tener también una capacidad de respuesta frente a estos estresores. Bueno, yo les agradezco por su atención y, bueno, creo que luego hay una ronda de preguntas. Estaré atento a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Nuevamente agradecemos las intervenciones de nuestros investigadores Noel Domínguez y Arturo Aguirre en este primer ciclo de webinars afrontando el cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías. Seguidamente abrimos el micro para quienes tengan alguna pregunta o comentario a los expositores. Les agradeceremos usar el icono de levantar la mano o escribirla en la caja de comentarios para que sea de forma ordenada. Ok, tenemos una pregunta. Adelante, Kobe Mosquera, por favor. ¿Qué tal? Buenas. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Tengo una pregunta para Noel Domínguez. Acerca de su exposición, mencionó el aporte de los gliders al sistema de alerta temprana. Un poquito como que no lo entendí, creo. ¿Cómo sería en la práctica esa contribución? Asumo que es que si hay un calentamiento, en ese momento inmediatamente se lanzarían los gliders de esa manera. Hola, Kobe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos planteando un programa de frecuente despliegue de los gliders. Los gliders tienen como misión ahora de copar el área de norte, en el caso primero de Negritos Talara, y en un segundo caso también en la parte central. Entonces, la idea es que, como te dije, sea de manera frecuente, de tal forma que vamos a estar recorriendo y registrando información en todo momento, ¿no? Ante eventuales posibles cambios en la temperatura, salinidad, y hay un tipo de alerta que se puede estar presentando, ¿no? Como ocurrió en el mes de febrero, que hubo un calentamiento muy rápido de unos cuantos días, creo que aproximadamente una semana, y lo pudimos detectar en la zona norte, pero ya es una alerta que nos brinda y que podemos difundirlo a través de la página web y a través de las reuniones del ENFEN, ¿no? Porque igual esta información va para allá. A eso exactamente nos referíamos, ¿no? Hasta que Produce en este momento está tratando de implementar un sistema de alerta temprana más integral con varias instituciones, ¿no? Muchas gracias, Noel. Gracias por la aclaración. Ok.
Vamos otra vez con Kobe Mosquera. Ya, bien. Aprovecha que todavía están pensando para hacer las preguntas. Una pregunta para Arturo sobre su información que tiene en esa plataforma. ¿Cada cuánto tiempo mencionas que lo van a retirar? Y sería posible que eso también sea utilizado justamente para el tema del monitoreo de las condiciones oceánicas para el niño, prevención del niño o la niña. ¿Tú crees que es posible o es un poco complicado por el periodo que te toma para recoger la data? Sí, claro, yo pienso que es una herramienta útil que se podría sumar a ese seguimiento, ¿no? ¿Por qué no? Ahora, actualmente lo que venimos haciendo es salidas de un mes de forma estacional, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos en marzo, vamos en invierno durante un mes y durante un mes desplegamos todo, sacamos también no solamente sacamos los equipos, sino también muestras de fitoplancton, de nutrientes, etcétera, ¿no? Sobre todo en meses clave, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hemos identificado el tema de cuando es más crítico la hipoxia en Paracas, pues estamos yendo ahí y para hacer el seguimiento del tema de sulfuro también vamos en esos meses que ya está identificado. Ahora, el siguiente paso, y es lo que hacia donde estamos también haciendo esfuerzos, es que ya no sea solamente un logger, ¿no? Sino que sea un sistema que permita, como en el caso del glider, enviar la información hacia una central, ¿no? hacia un servidor y que podamos acceder a esos datos, ya sea en tiempo real o en tiempo casi real. Y ahí creo que sí, ya en ese punto se podría sumar un poco de forma más eficiente a un sistema que podría ser de tipo alerta, ¿no? Ahora, estos equipos los tenemos actualmente en profundidades que manejamos, ¿no? Que se pueden manejar fácil, ¿no? Hasta los 10, 15 metros de profundidad. Seguramente que, o sea, los calentamientos se pueden ver un poco, bueno, desde el satélite, utilizando también la herramienta del glider, y ya a nivel costero se podría, ya vamos a decir, a tener ciertas confirmaciones o decir, bueno, ok, ya está aquí, ya llegó, y podría ser esa también la participación de este tipo de plataformas de observación, ¿no? Así lo veo. Pero sí necesitamos ese siguiente paso de poder ir a la transmisión de datos, ¿no? De estos equipos. Y en eso estamos, ¿no? Que estamos haciendo esfuerzos para llegar a eso. Sí, justamente ese gráfico que mostraste del calentamiento que se dio en marzo, justamente estoy viendo con los datos del flotador de Sargo. Bueno, supuestamente es el paso de una onda Kelvin cálida que llegó justamente en ese periodo. Y también sería, como tú mencionas, importante tenerlo, ¿no? Para visualizarlo y hacer el análisis, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Felicitar a Arturo, a Noel por sus excelentes presentaciones. Quisiera preguntarle a Arturo si a través del uso del radiómetro, entiendo, bueno, que se mide el par, y bueno, ¿habrán obtenido alguna señal espectral de alguna de las especies FAN? Sí, sí, estamos definitivamente detrás de eso, ¿no? Nosotros pensábamos, la primera salida la teníamos planificada, no me acuerdo qué fue, no recuerdo bien, fue tal vez en marzo del 2020, ¿no? Queríamos hacerlo, ¿no? Por asuntos administrativos y varios asuntos que hubieron, no pudimos, le hicimos más tarde, ¿no? Pero justo en ese marzo en Paracas hubo eventos de sulfuro, hubieron floraciones algales, pero no pudimos salir a tiempo en ese momento, ¿no? A partir de eso, porque ya luego nosotros empezamos en abril, mayo del 2020, es que hemos ido realizando estas salidas, ¿no? Todavía no hemos logrado registrar con el radiómetro un evento de alguna especie, digamos, nociva, ¿no? Sí tenemos algunas dominancias de algunas especies de dinoflagelados o de diatomeas. Recuerdo muy bien en invierno del año pasado, creo que salimos por el mes de noviembre, teníamos esqueletonemas gigantes, ¿no? Recuerdo que se podían ver prácticamente al ojo desnudo. Entonces yo creo que, bueno, y esos datos están por analizar, ¿no? Eso ha sucedido en noviembre del año pasado, y tenemos que hacer un análisis de esos datos para ir
un poco asociando estos cambios de esta información de radiómetro con las especies o los grupos dominantes que encontramos en el fitoplancton, ¿no? Y sí, bueno, sería ideal poder tener también una capacidad de reacción muy rápida, ¿no? Pero el asunto es que a veces los procesos administrativos actualmente no nos lo permiten, pero tenemos que buscar la forma de, por ejemplo, si hay un evento de floración algal, poder ir en ese momento y desplegar los equipos, ¿no? Así que yo creo que eso es algo que es uno de los objetivos de contar con este equipo, hacer esta asociación, pero todavía está en curso, ¿no? Gracias. Adelante, Andrés Rodríguez con su pregunta. Bien, buenas tardes, felicitaciones a los expositores. La pregunta es, ¿cuál es la autonomía del glider? Hola, ¿qué tal, Andrés? Mira, el glider se manejan por baterías. Ahora estamos usando unas baterías recargables, pueden ser alcalinas también. Y el tiempo va a depender, el tiempo de autonomía va a depender en sí de los objetivos que estés trazado para la evaluación. Por ejemplo, si quieres tener información de alta resolución donde el envío de información sea abundante y sea de cada metro, por decirte, va a consumir mucha más batería que cuando tú envías datos cada 5 metros o cada 10 metros dentro de la columna de agua, ¿no? O de repente por la frecuencia de envío puedes enviar información una vez al día o 5 veces al día, entonces eso también te va a hacer consumir más la batería, ¿no? Pero en promedio estamos alrededor de los 40 días de autonomía, ¿no? Y si damos un poquito más de ajuste, de repente podemos tener alrededor de 2 meses. Podría ser una comparación, por ejemplo, con el dron, ¿no? Una autonomía 20 a 30 minutos. Entonces mi interrogante era ver la autonomía del glider. Ya me lo Sí. aclaró, muchas gracias. Sí, ok. Gracias, André. Listo. Tenemos una pregunta, bueno, dos preguntas en el chat. La primera de ellas es de Jennifer Arevalo y pregunta, ¿cuál es el costo de implementación de este tipo de tecnología? Disculpa, Xiomara, ¿implementación de tecnología para el glider o para lo de Arturo? No, podemos responder los dos de repente. Sí, por favor. Sí. Bueno, es aproximadamente, bueno, el costo inicial es bastante costoso, pero el costo ya de producción en procesamiento o cuando ya está en despliegue el glider es bastante barato. Cada glider está alrededor de $250,000 y todo el sistema, pues sumados con los servidores que tenemos en la central de IMARPE, el plan de datos adquiridos puede llegar fácilmente a unos $300,000, ¿no? En el caso de un solo glider. Pero ya el costo de operación sale muy barato, o sea, sale alrededor de $1,000, $2,000 cada vez que se despliega y después no gastas más. O sea, solamente gastas para ir a la zona del despliegue, lanzar el glider, bueno, previo recarga de batería, recoger el otro glider y nada más, ¿no? Y después ya todo el sistema está implementado, o sea, el gasto inicial es fuerte, pero después el gasto ya de operación es bastante barato. En el caso de las estaciones costeras, el costo de los equipos es muy variado, ¿no? Tenemos desde los sensores pequeños, estos de temperatura que vieron en el cabo, que son unas decenas de dólares, no sé, por el orden de $50, pero que es una información bastante ya útil, el tener la temperatura en la columna de agua. Y luego hay equipos que son ya más caros, como el multiparámetro o el radiómetro, ¿no? Ahí sí hablamos de tal vez algunos cientos o algunos miles de dólares, ¿no?
Entonces, sí, es muy variado y tiene que estar bien orientado también al tipo de información que se necesita y que se requiere, ¿no? A veces, con una estación de temperatura, pues se puede tener bastante información, pero hay otras en las que, por ejemplo, cuando queremos ver este tema de hacer un seguimiento un poco más fino del fitoplancton y de los cambios de coloración del agua, necesitamos pasar necesariamente por equipos que sí son un poco costosos, ¿no? Ahora, lo otro es esto que les mencionaba, ¿no? De poder implementar metodologías un poco más baratas para salir y realizar el muestreo como el kayak, ¿no? Sí se hace la inversión inicial de tener el kayak, pero luego la salida, bueno, luego prácticamente no cuesta nada, es que lo que cuesta pues movilizar el kayak, ¿no? Y yo actualmente he realizado esto que tengo los proyectos también en Don Martín, he ido a Don Martín, el sur de Huacho, también el Callao y Paracas, y en realidad me ha permitido a mí también tener una independencia de estar en el campo bastante buena, ¿no? Y muy barata también de realizar, ¿no? Bueno, ahora, luego hay toda una cuestión de capacitación, de formación y de seguridad que hay que tener en cuenta también. No es solamente decir, hay que tener unas condiciones de seguridad que se tienen que cumplir, ¿no? Lo otro es que actualmente también se vienen desarrollando alternativas buenas para desarrollar equipos, para desarrollar instrumentos, ¿no? de bajo costo, ¿no? Ya quiere decir, uno puede adquirir, no sé, un sensor de temperatura y desarrollar un logger, por ejemplo, ¿no? A través de una plataforma, no sé, que puede ser tipo Arduino o Raspberry, que son microcontroladores, por ejemplo. Y en eso, bueno, hace unos años estábamos un poco más metidos, ahora estamos retomando para poder mejorar, salvar, pues, ¿no? Salvar ese obstáculo de los altos costos de este tipo de equipos científicos, ¿no? Pero sí hay alternativas, pero hay algunos equipos, por ejemplo, si uno quiere medir con mucha precisión, por ejemplo, el pH, que hasta ahora nosotros no lo hemos hecho tampoco de forma tan precisa con estas estaciones, porque es difícil el mantenimiento de sondas de pH, ahí sí hay que hacer una inversión grande, ¿no? Sí, entonces depende mucho, ¿no? Depende, se pueden hacer cosas simples que funcionan y luego si hay cosas muy específicas, seguramente sí hay que hacer unas inversiones importantes, ¿no? Y luego está, bueno, el riesgo de pérdida también, ¿no? Bueno, por eso lo contamos así, pero igual, Noel, como yo, seguramente en el momento que pone todo el agua, luego dice, bueno, y ahora lo podré recoger, lo recuperaré o no, ¿no? Entonces, eso también, el tema de los seguros, poder contar con los seguros para, valga la redundancia, asegurar que uno pueda contar con el equipo en el futuro, también es un costo que hay que tener en cuenta, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que podría decir por el momento. Ok. Tenemos otra vez a Andrés, por favor. Sí, me quedó un par de interrogantes. En cuanto al LiDAR, su tiempo de vida y si puede ser usado en lagos, por ejemplo, 4.000 metros, lagunas que tenemos, y en el traslado, si no puede ser afectado por la altura, ¿no? Porque nosotros hemos tenido una experiencia de un equipo de termómetro reversible y llegamos a un lago y se reventó. La presión lo reventó al equipo, ¿no? Entonces ya no pudimos usarlo. Entonces ese es mi interrogante. Gracias. Bueno, excelente pregunta. Al momento no tengo referencia que se haya utilizado el glider en alturas, mucho menos de arriba de los 4.000 metros. Pero sí hay referencia que se ha utilizado en la Antártida en aguas muy frías. Y a nivel de todos los mares se han hecho estudios, pero no le puedo asegurar si se puede utilizar en lagos muy altos. Hay que recordar que el glider también tiene cierta capacidad de resistir la presión. En el caso del mar, podemos lanzarlo solo hasta 1.000 metros. Más allá de los 1.000 metros tampoco lo podemos hacer. Podemos llevarlo por todos lados, pero hasta los 1.000 metros, ¿no?
no le puedo dar esa referencia si se ha utilizado o si soporta a cierta altura, ¿no? ¿Se le faltó el tiempo de vida? El tiempo de vida, bueno, es como todos los equipos de medición que tenemos. El glider, mientras esté en uso, creo que podemos usarlo, pues, no sé, alrededor de 10, 15 o 20 años y hasta más, mientras estén operativos todas sus funciones. Lo que sí deberíamos reemplazar es los sensores, probablemente, porque los sensores comienzan a sufrir cierto deterioro ya con el uso, ¿no? Entonces, pero eso va a depender mucho del tipo de registro, la continuidad de registro que vayamos teniendo, ¿no? En este caso, me parece que los gliders están diseñados para ser cambiados, estos sensores, alrededor de los 10 años, ¿no? Entonces, todavía tenemos mucho tiempo para hacer los registros, pero solamente los sensores, ¿no? Que en realidad su precio de reemplazo es bastante accesible también. Bien, gracias. Seguimos con la pregunta de William León. En el caso de contaminación de petróleo, como el caso de Ventanilla, ¿qué problemas operativos tendrían las plataformas instaladas de monitoreo? No sé para quién es la pregunta, de repente empiezo yo. En el caso de que haya un accidente del tipo que hubo, ¿no? No creo que no sé si hay equipos que están diseñados para eso, ¿no? El asunto es que, bueno, ahora dependiendo también en qué parte, ¿no? Del derrame o del accidente uno quiera tomar las muestras, ¿no? Pero estos equipos están diseñados para funcionar en condiciones de agua de mar, ¿no? O también muchos de agua dulce, muchos de ellos, ¿no? Seguramente que una contaminación de ese tipo como la que vimos no es adecuada para el uso de este tipo de instrumentos, ¿no? O sea, se taparían las ondas, se arruinarían y no veo yo un poco cómo podría esto brindar información. Ya una vez sucedido el evento, o ya cuando, por ejemplo, o antes, o sea, tener una línea base, y ya ha sucedido el evento, digamos, de tener la mancha de petróleo o lo que sea, sí nos pueden ayudar a hacer seguimiento de cómo se recupera una zona que ha sido impactada con algún tipo de contaminación de ese tipo, ¿no? Pero no durante el evento, ¿no? Lo que haría seguramente es malograr los equipos, ¿no? Sí, exactamente. Igualmente con el glider, ¿no? Como son sensores, en este caso ópticos, lo que ocasionaría sí es cierta, de repente, deterioro o mala información que podamos obtener con el glider, ¿no? Y no sería recomendable hacer ningún tipo de muestreo durante el derrame, ¿no? Muy Arturo, quizás posteriormente se pueda ya evaluar todas las implicancias que ha tenido ese derrame. Ok, y para finalizar, la pregunta de Kevin Treyes Kim. Adelante, puedes prender tu micro, Kevin. Hola, buenas tardes. Primero, para felicitar a los expositores, trabajos de este tipo cada vez se están tomando con mayor fuerza en Perú. Mi pregunta es, ¿se están teniendo en cuenta las interrelaciones con las principales especies y a partir de allí tomar ciertos estándares en cuanto a la recolección de datos y lo que afectaría o no afectaría a estos con las principales especies, ¿no? Así como dio el ejemplo de la concha de abanico, así tendría más ejemplos para ya estandarizar conocimientos. Gracias. Sí, gracias Kevin por la pregunta.
Sí los asociamos, sí los estamos asociando a los recursos, sobre todo en lo que más hemos avanzado es en el caso de Concha de Abanico. Hemos hecho despliegues de este tipo en Bahía de Paracas, en Bahía de Sechura, y sí tenemos datos en los cuales, bueno, estaba pensando realmente si mostraba, por ejemplo, un seguimiento de un evento de mortalidad, ¿no? El que ocurrió en el 2019, si mal no recuerdo, ¿no? Donde hubo un poco de ingreso de agua dulce, ¿no? Entonces, ahí surgieron varias preguntas, ¿no? Si era el agua dulce que había entrado a la bahía, si era la floración algal o si había sido la baja de oxígeno, ¿no? Pero todo esto requiere información sobre el organismo también, ¿no? Entonces, saber, por ejemplo, hasta cuánto tolera la concha de abanico una baja salinidad, hasta cuánto tolera la hipoxia. Entonces, en ese tema hemos avanzado bastante en el caso de la concha de abanico, pero otros recursos estamos todavía trabajando en esos temas, porque necesitamos los dos, ¿no? Para poder tener como mencionas, esta asociación, ¿no? Saber si este nivel de hipoxia de bajo oxígeno va a dañar este recurso. Tenemos que conocer lo que está pasando en el ambiente, pero conocer también las tolerancias y la fisiología del recurso. Entonces, hemos trabajado, como te mencionaba, en concha de abanico. En el caso de anchoveta también hemos hecho algunos avances y así con algunas especies venimos trabajando. Nos esperamos que en el futuro haya más información de tanto ambiental como la fisiológica, ¿no? Para poder hacer esta asociación que mencionas. Lo que es cierto es que sí podemos tomar algunos datos generales también, ¿no? Y, por ejemplo, cuando la situación ya se vuelve demasiado crítica, ¿no? Hay anoxia, hay sulfuro, y saber, por ejemplo, cuáles son los recursos. Evidentemente, los organismos bentónicos tienen poca capacidad de poder escapar a esta situación, ¿no? Pero hemos visto que muchas veces hay varazones también de peces que no necesariamente son bentónicos, ¿no? Y habría que ver cómo, en el caso de las floraciones algales nocivas también, ¿no? Cómo puede afectar a peces y a otras especies. Pero sí, gracias, Kevin. Es un trabajo en esa línea. En todo caso, venimos trabajando y tratando de hacer avances. Para Arturo. Una pregunta para Arturo. Sí. Arturo, con respecto a los equipos de los data logger que ustedes vienen implementando, ¿son propiedad del proyecto o ya están perennes para monitorear los sitios de desarrollo acuícola, como el caso de Sechura y Paracas? Y ya, en el caso hay algunos equipos que los hemos comprado en IMARPE. Hay otros equipos que a través de proyectos los tenemos también en IMARPE. En el caso de Profonampe, del proyecto de adaptación, tenemos estas áreas piloto, ¿no? Donde tenemos que hacer las intervenciones, ¿no? En este caso, Máncora y Huacho. Entonces, los equipos, si bien nosotros los tenemos a disposición, los tenemos justamente en uso en estas áreas, ¿no? Entonces, luego, bueno, ya al término del proyecto, yo entiendo de que habrá una sesión bueno, como te digo, actualmente los tenemos a disposición en el IMARPE, ¿no? Y hacemos uso de ellos, ¿no? Para estos sitios piloto. Yo me imagino que en el futuro seguramente podríamos hacer despliegues también, incorporar más equipos también a través de otros proyectos, otras actividades, para poder, como decía yo, aumentar nuestro esfuerzo o nuestra capacidad de observación de la zona costera. Pero en todo caso, en la zona de Sechura, he visto también, bueno, nosotros tenemos datos ya que vienen desde el 2013 aproximadamente, ¿no? Hay esfuerzos locales también que han adquirido estos equipos, ¿no? Actualmente yo tenía una serie, creo que de 10 equipos, que los retiré justo antes de pandemia para mantenimiento y ahora están en proceso de volver a sembrarse en la zona, ¿no? Pero sí tenemos, digamos, con otros proyectos también, o sea, IMARPE tiene también presencia con otros proyectos en la zona de Sechura. Gracias. Gracias, Manuel. Manuel, como complemento, te podría indicar que al final o al cierre del proyecto, creo, los equipos van a pasar a nombre de IMARPE.
los que han sido adquiridos por el proyecto, ¿no? Claro está. Ok, ahora sí tenemos la última pregunta de Wilder Nina. ¿Los datos registrados pueden ser descargados desde la página del IMARPE para realizar estudios por parte de las universidades? Bueno, en algunos casos ahora tenemos implementado la descarga de información, pero también hay hay un acceso a la información que da el gobierno, por la cual puede cualquier persona pedir información, sea universitario, sea una persona común, sí. Sí, sí, exactamente lo que dice Noel. Hay algunas bases de datos que nosotros manejamos y de esos y se puede hacer la solicitud de la información. Sobre todo si es para el tema universitario y de tesis. Por lo general también tenemos contacto con los estudiantes, ¿no? Que pueden participar en la elaboración de sus tesis con el análisis de este tipo de datos, ¿no? Y es algo que sucede de forma bastante frecuente, ¿no? Tenemos estudiantes y están trabajando con nosotros al mismo tiempo haciendo la tesis, ¿no? Así que, obviamente de la mano en colaboración con los asesores también en las distintas universidades. Muy bien, antes de terminar, les pedimos por favor encender sus cámaras a todos los asistentes para tomarnos una fotografía. Listo, muchas gracias por su asistencia y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Noel y Arturo. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Buenas tardes con todos. Buenas exposiciones. Que la pasen bonito el día domingo, el Día de las Madres. Todas las madres, un gran saludo para ellas. Sí, ¿verdad? Hasta Igualmente. luego. Un beso para ellas. Saludos. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, señores. Gracias por su atención. Muchas gracias.